La voz que no era humana. Testimonio en el Panteón Hidalgo. Parte 1. No creo en fantasmas. No al menos en los que muestran las películas, esos con sábanas o que arrastran cadenas por los pasillos. Pero sí creo en otra cosa, en algo que no tiene forma, que habita los lugares donde el tiempo se queda detenido. Lo que me pasó en el Panteón Hidalgo de Matehuala no fue una ilusión, y no fue algo que se pueda borrar de la cabeza. Aquel sábado, como a las 6 de la tarde, pasé por las calles del centro de Matehuala con un par de amigos. Queríamos grabar un video sobre arquitectura funeraria para un canal de YouTube. Era una excusa en realidad. Lo que queríamos era entrar de noche. Habíamos leído que en el Panteón Hidalgo se registraban sonidos no identificables por las madrugadas, y uno de nosotros, Adrián, insistía en probar si con su equipo podía captar alguna psicofonía. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más. Historias llenas de terror y suspenso. El panteón está justo al final de una avenida con casas de cantera, rodeado por muros bajos y un portón negro que apenas se mantiene en pie. No hay vigilancia fija, solo un letrero viejo de metal, oxidado que advierte prohibido el acceso sin autorización. Pero nadie vigila. Cuando oscurece, el lugar queda a merced de lo que sea que aún camine entre las tumbas. A las 7:45 entramos. El sol ya se había escondido detrás de los cerros, y lo único que iluminaba el camino era la luz tenue de una farola que parpadeaba en la calle de afuera. Traíamos linternas, un micrófono Rode, 2 celulares y una bocina que usábamos para hacer pruebas de eco. Adrián quería registrar el sonido natural del silencio. Decía que si había algo no natural, se iba a filtrar. Y se filtró. Parte 2. Caminamos por el primer pasillo. A la izquierda, había tumbas familiares con techos agrietados. A la derecha, mausoleos con rejas abiertas. Había polvo, pero también huellas recientes. Huellas pequeñas, pero largas, como si alguien hubiera caminado descalzo por ahí. Nadie habló de eso. Era mejor seguir. Adrián conectó el micrófono. Lo dejó colgado en un árbol seco que salía de una lápida y dijo en voz baja: «Vamos a quedarnos callados 3 minutos». Grabó, no se oía nada, solo el zumbido del viento. En el segundo minuto, el ambiente cambió. No era un sonido, era una presión, algo que se sentía en el estómago, como cuando vas a hablar frente a mucha gente y te falla la voz. Pero no había nadie. Éramos solo nosotros 3. O eso pensábamos. La linterna de Ángel, nuestro tercer acompañante, parpadeó. No era algo raro, su batería ya estaba baja, pero cuando se apagó por completo, lo escuchamos. No deberías estar escuchando esto. Pero ya que estás aquí, 10 leyendas que el pueblo juró olvidar, 10 heridas que siguen abiertas, esperando por ti. Todo por apenas 100 pesos mexicanos. ¿Te atreves a invocarlas con solo pasar la página? Enlace en el primer comentario y en la descripción. Un murmullo, una palabra sola. No se entendía bien, pero venía desde donde habíamos dejado el micrófono. Corrimos a revisar. Adrián conectó los audífonos al celular, rebobinó el audio y nos lo puso. No decía nada claro. Solo se escuchaba algo, como si alguien susurrara muy cerca del micrófono, pero con una voz baja, rasposa, imposible de clasificar como hombre o mujer. Nos quedamos helados. ¿Lo escucharon?, dijo Adrián pálido. Sí, respondimos los dos al mismo tiempo. Pero no digas lo que crees que es, solo sigue grabando. Parte 3. Avanzamos hacia la parte trasera del panteón. Ahí es donde están las tumbas más antiguas, algunas ya sin nombre, apenas una cruz de piedra con la fecha borrada por el tiempo. Se sentía más frío, aunque era junio. El aire no corría. Todo estaba en pausa. Adrián dejó el micrófono encendido de nuevo, esta vez entre 2 tumbas que formaban un pasillo natural. Ángel y yo lo acompañamos, pero algo nos detuvo. Una figura cruzó frente a nosotros al fondo, por entre los árboles que crecían torcidos entre las tumbas. No era alta ni tampoco delgada. Tenía el cuerpo cubierto, como si llevara una manta encima, pero se deslizaba. No caminaba. ¿Lo vieron?, dije sin voltear. Adrián no contestó. Se había quedado mirando en la dirección contraria, como si algo lo hubiera llamado desde otro lado. Grabó otra vez.
murmuró y puso a grabar con la voz temblorosa. Durante 2 minutos no pasó nada. Luego, el micrófono comenzó a captar un sonido que no escuchamos en el momento, pero que después, al revisar el archivo, nos heló la sangre, una respiración. No era la de ninguno de nosotros. Era constante, pesada, y se escuchaba justo frente al micrófono, como si alguien hubiera estado ahí parado, respirando encima de la bocina. Adrián se puso los audífonos. En su cara no había miedo, había confusión, como si su cerebro no pudiera aceptar lo que estaba oyendo. Nos los pasó. Y entonces lo escuchamos. Una frase, apenas audible, en voz baja pero clara si pones atención. Aquí estoy. Eso fue todo. No dijimos nada. Nos miramos. Recogimos las cosas y salimos sin correr, pero tampoco caminamos despacio. Cuando cruzamos la reja, el aire volvió a sentirse normal, como si el lugar nos hubiera devuelto algo que no sabíamos que habíamos perdido. Parte 4. Esa noche nadie durmió bien. Adrián me mandó el archivo por WhatsApp. Lo escuché con audífonos, 5 veces. Siempre decía lo mismo, aquí estoy. Pero lo extraño no era la voz, sino lo que sentías al oírla. Era como si alguien te observara desde muy cerca. A las 3 de la mañana Ángel me llamó. No habló de la grabación. Solo me preguntó, ¿tú también lo viste? ¿A qué te refieres? Cuando cruzamos la reja, ¿viste que alguien se quedó parado del otro lado? No lo había notado, pero al recordar el momento exacto, sentí que sí, que hubo una silueta, una figura borrosa, justo al lado de la reja viéndonos salir. A la mañana siguiente, Adrián subió el clip al canal sin música, sin efectos, solo el audio del Panteón con el título Psicofonía real en el Panteón Hidalgo de Matehuala. Los comentarios se dividieron. Algunos decían que no se oía nada. Otros aseguraban que se escuchaba una voz. Uno en particular nos llamó la atención. Un usuario sin foto de perfil comentó, yo estuve ahí en 2007, escuché lo mismo. Pero nunca lo volví a contar, porque desde entonces ya no sueño con mi voz, sueño con otra. Parte 5. Pasaron 3 días. Adrián no hablaba mucho. Le escribíamos por el grupo y apenas contestaba. Pensamos que solo estaba cansado, hasta que nos mandó un mensaje que no esperábamos. No quiero grabar más. Borré el video. Le preguntamos qué había pasado. Nos dijo que desde que publicó el clip, empezó a escuchar la misma frase en su casa, aunque no estaba reproduciendo nada. Aquí estoy. Pero ya no suena igual, suena más cerca, a veces en el baño, a veces en la sala. Ángel y yo fuimos a su casa. Vivía solo en un departamento pequeño. La primera impresión fue que algo olía raro, no a basura, a humedad estancada, como si el aire no circulara bien. Adrián estaba sentado frente a su computadora. Tenía ojeras. Nos dijo que no había dormido. Cada vez que se acostaba escuchaba pasos, en su azotea, en su cocina, como si alguien caminara dentro. Pero cuando se levantaba a revisar no había nada. Nos mostró la grabación original. Había una segunda voz que no habíamos notado, muy lejana, como un eco, apenas perceptible, pero no decía una palabra. Reía, una risa seca, como si viniera de un lugar sin aire. Y esa risa solo aparecía si ponías el volumen al máximo con audífonos. Alguien o algo se estaba burlando. Le pregunté si quería ir a hablar con un padre o con alguien que supiera limpiar la casa. Se negó. No quiero sacarlo, solo quiero que se quede quieto. Parte 6. Esa noche, me llevé la grabación a casa. Quería analizarla. Usé un programa de edición de audio. Corté la pista, bajé frecuencias, limpié el ruido. Lo que encontré, no lo compartí con nadie. Justo antes de la frase «aquí estoy», se escucha otra cosa. Una especie de sollozo muy corto, apenas una fracción de segundo. Pero cuando lo aíslas, se siente una emoción profunda, no de tristeza, de angustia, de desesperación. No era una voz humana, no tenía los patrones de las cuerdas vocales. Era algo más, una vibración que parecía surgir de un lugar cerrado, como una cueva o una bóveda. Sentí que estaba invadiendo algo que no debía, como si al escuchar esa parte hubiera tocado una puerta que nadie tenía que tocar. Cerré el programa, borré el archivo, o eso creí. A la mañana siguiente, el archivo seguía en la carpeta, con otro nombre, uno que yo no le puse.
Yaja Star de WAV. No lo abrí, solo apagué la computadora. Pero desde ese día, cada vez que camino por mi casa en la noche, escucho un eco detrás. No una voz, no pasos, un eco, como si alguien caminara exactamente igual que yo. Una fracción de segundo después, y nunca me adelanta. Parte 7. Volvimos al Panteón Hidalgo 2 semanas después. No era por gusto, fue por necesidad. Adrián desapareció. No dejó nota ni mensaje. Su celular fue hallado en el panteón, justo en el mismo lugar donde colocó el micrófono la primera vez. Estaba apagado pero sin daños. No había señales de violencia ni de robo. Pero lo extraño fue lo que apareció dentro de la funda del teléfono. Un pequeño papel, arrugado y húmedo. Solo decía una frase escrita con pluma negra. No es un eco, es un llamado. Nadie supo qué hacer, ni la policía, ni su familia. Lo buscaron durante semanas, pero nunca hubo rastros. Ningún vecino lo vio salir. Ninguna cámara lo captó caminando rumbo al panteón. Solo apareció ahí, como si se hubiera materializado dentro, o como si nunca se hubiera ido. Ángel y yo hicimos lo que nos pareció lo único sensato. Fuimos de día al Panteón Hidalgo y entramos juntos, sin grabaciones, sin celulares, solo con la intención de dejar una vela encendida donde encontramos su teléfono. No dijimos nada, no pedimos nada. Solo dejamos la vela y una pequeña nota donde escribimos: no te olvidamos, pero ya no volveremos. Al salir, Ángel se detuvo en seco. Me pidió que escuchara. Y sí, el viento, que antes solo silbaba entre los árboles, ahora tenía un tono, un murmullo arrastrado, como si alguien intentara hablar desde el fondo de la tierra. No decía palabras, pero se sentía una intención, un mensaje sin idioma. Desde ese día no regresamos. Parte 8 final. He intentado seguir con mi vida. Cambié de ciudad. Borré todo lo relacionado con el canal. No volví a grabar nada. Pero hay algo que no he podido evitar. Cada año, exactamente el mismo día en que entramos por primera vez, se sube solo el video original al canal. No lo subo yo, no tengo acceso, pero aparece, mismo título, mismo audio, sin descripción, y con un nuevo comentario fijado cada vez, frases breves, inquietantes, como si alguien estuviera esperando: no has escuchado bien. No era él el que hablaba. Fuiste tú quien lo despertó. He reportado el canal, lo he intentado cerrar, pero cada año vuelve. No quiero convencerte de nada. No te pido que creas. Solo quiero que, si algún día pasas por el Panteón Hidalgo de Matehuala y decides grabar, no reproduzcas el audio ahí mismo. Hay cosas que solo se activan cuando las escuchas dentro del lugar. Y una vez que escuchas, ya no puedes dejar de oír. Te dejamos la psicofonía para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Alguien que no sea este mundo. Si el video te gustó, dale like y suscríbete a Sombras en la Niebla. Comparte esta historia si alguna vez has escuchado algo que no tenía explicación. Nunca sabes quién más lo ha escuchado también.